Buenas tardes a todos, soy Virginia Nistal, presidenta de AUVEA. Y bueno, hemos organizado este webinar en convenio con la Sociedad Catalana de Inmunología, con quien tenemos un convenio marco firmado en pro de la investigación y la participación para acercar la inmunología a los pacientes de uveitis. Y hemos decidido empezar la ronda de webinars que deseamos hacer con el que podría denominarse como tema más grande, que es qué tiene que ver la inmunología con la uveitis, ¿no? Dado que las uveitis son enfermedades complejas que pueden afectar no solo al ojo, sino también a otros órganos del cuerpo, es frecuente que el oftalmólogo colabore con otros médicos especialistas con el fin de llegar a una aproximación diagnóstica y terapéutica conjunta. Esta colaboración multidisciplinar puede ser estable en las conocidas como unidades multidisciplinares de uveitis o unidades de uveitis, que normalmente están formadas por un oftalmólogo, un reumatólogo, un internista, un inmunólogo, un neurólogo, infectólogo, dependiendo del hospital. Como comentábamos, las uveitis son enfermedades extraordinariamente relevantes por su potencial gravedad, dado que son consideradas como la tercera causa de ceguera prevenible en el mundo. Tanto a nivel ocular como en sus complicaciones sistémicas se asocian en ocasiones a enfermedades generales que el oftalmólogo ha de buscar de sí que la uveitis sea la primera manifestación o sea una manifestación complementaria. Su diagnóstico es complejo, pues indica un conocimiento de la patología médica en general y su manejo terapéutico puede suponer un gran reto por el distinto amplio uso, la amplia cantidad de fármacos que existen ahora mismo en el mercado, incluyendo pues muchas veces los inmunosupresores sistémicos, ¿no? Entonces, la inmunología ocupa un lugar relevante dentro de las ciencias biomédicas, así como en nuestra salud y en nuestro bienestar, especialmente por toda la aportación a otras disciplinas y las numerosas aplicaciones beneficiando a la salud. Nuestro sistema inmunitario es el que se encarga de defendernos frente a agentes patógenos, pero también está involucrado en las enfermedades autoinmunes como es la uveitis, por lo que descubrimientos en esta área, como es la inmunología, tienen una gran relevancia para la medicina y sus aplicaciones mejoran considerablemente nuestra calidad de vida. Desde la Asociación de Uveitis AUVEA consideramos la figura del inmunólogo y de la inmunología como actividad necesaria en los hospitales de alto nivel de complejidad. En los centros más avanzados, su implementación efectiva puede considerarse una alta especialización, porque además incluye enfermedades y procedimientos que se requieren en las unidades, en los centros, servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud. Por ello, hoy nos acompaña la doctora Anaís Mariscal, licenciada en Biología y doctora en Inmunología, facultativa especialista adjunta en Inmunología en el Hospital Santa Creu y Sant Pau, en el área de autoinmunidad. En este campo, la doctora Mariscal se ha especializado en la detección de anticuerpos mediante técnicas complejas y la traslación de nuevas técnicas inmunológicas al laboratorio. Además de su labor asistencial, participa en varios proyectos de investigación para el estudio de nuevos anticuerpos y es autora de publicaciones científicas sobre anticuerpos y otros biomarcadores en enfermedades autoinmunes. De igual manera, pertenece a la Sociedad Catalana de Inmunología con la que tenemos convenio. Muchas gracias, doctora Mariscal, por estar hoy aquí con nosotros. A vosotros por la invitación. Le cedo el control para que pueda exponer. Yo. De acuerdo, ahora tengo el poder, ¿no? Vale. Pues compartiré la pantalla. Ahora pregunto a ver si lo veis bien. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues gracias por la presentación y como he dicho, pues un placer estar aquí en representación de la Sociedad Catalana de Inmunología, ¿no? Y pues estamos encantados de participar en este tipo de actividades formativas.
Bueno, el objeto de esta charla, pues como es una primera toma de contacto, ¿no?, entre un poco nuestras sociedades, pues la voy a hacer bastante general. Y vamos a ver un poco una introducción y a conocer el sistema inmunitario. Este es el esquema que voy a seguir, qué es el sistema inmunitario, qué hace, cómo funciona, y luego pasaremos a ver cuál es la relación entre el sistema inmunitario y las enfermedades autoinmunes en general. Pasando después un poco a lo que nos atañe, que sería cómo es el sistema inmunitario en el ojo sano, normal, y cuál es el papel del sistema inmunitario en la uveitis. Bueno, pues comenzamos por el principio, que estaría bien. ¿Qué es el sistema inmunitario? Bueno, pues el cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo humano tiene diferentes sistemas, muchos de ellos ya nos suenan bastante, ¿no?, como es el sistema circulatorio, el nervioso, respiratorio, etcétera. Y todos ellos, bueno, uno de ellos es el sistema inmunitario. Todos tienen una serie de elementos comunes, están formados por células y estas se organizan para conformar tejidos que al final formarán órganos. En los sistemas, pues, que he nombrado anteriormente, pues es fácil diferenciar estos órganos. Todos conocemos, pues, el corazón, que bombea la sangre en el sistema circulatorio, o el cerebro en el sistema nervioso, los pulmones en el sistema respiratorio, o el estómago, los intestinos en el sistema digestivo. Todos ellos son órganos que sabemos identificar perfectamente. Pero cuando hablamos de sistema inmunitario, pues parece que es un concepto un poco más abstracto, ¿no? No sabríamos ubicarlo bien, dónde está, ¿no? No es tan fácilmente reconocible como los otros sistemas que he nombrado. Pero también tiene una estructura similar. Tenemos células, y a todos nos suenan los leucocitos. Cuando te hacen una analítica, si tienes los leucocitos altos o bajos y los neutrófilos, los linfocitos, son tipos de leucocitos diferentes. Pues son las células del sistema inmunitario. Y también tenemos tejidos. Las membranas mucosas, súper importantes, son los recubrimientos de todos nuestros órganos, ¿vale? De los pulmones, del intestino nuevamente. Todo aquello que puede estar en contacto con el exterior tiene este recubrimiento de membranas mucosas y ahí está presente el sistema inmunitario para detectar y ser capaz de responder, eliminar y frenar cualquier ataque o posible ataque de algún microorganismo que pueda ser patógeno y que nos pueda causar alguna enfermedad. Y también tenemos órganos, pues tenemos el bazo, es un órgano del sistema inmunitario, el timo, que es donde se da la maduración de los linfocitos T, o las amígdalas, que también conocemos, seguro que todos tenemos algún conocido al que le han tenido que extirpar las amígdalas en su vida. La médula ósea, que está dentro de los huesos, de los grandes huesos, como puede ser el fémur, y que son unas fábricas impresionantes de células que están después en nuestra circulación. Los leucocitos se fabrican ahí en la médula ósea. Tanto es también un órgano del sistema inmune. Y la piel, que la piel es el órgano que nos recubre y que es nuestra principal muralla contra el exterior, ¿vale? Contra el ataque de microorganismos para que intentan entrar en nuestro cuerpo. Muy bien, ¿y qué es lo que hace el sistema inmunitario? Pues protegernos, ¿no? Protegernos contra los patógenos o posibles patógenos. Y para ello, pues tiene una serie de propiedades que va a ayudarle a hacer esta función. La primera es que es ubicuo. Ubicuo quiere decir que se encuentra en todos sitios. El sistema inmunitario es como Dios, ¿vale? O sea que podemos ser un poco creyentes. Tenemos los leucocitos que están circulando por todos lados, por los vasos sanguíneos, que están también en nuestra piel, ¿vale? Aquí tenemos representado, que están en las mucosas que hemos dicho que recubren todos nuestros órganos internos. Y esto es una propiedad pues muy útil para defendernos, porque si está en todos sitios de nuestro cuerpo, pues a ver dónde intenta entrar el patógeno, que no haya elementos del sistema inmune, ¿vale? Es una manera de estar presente en cualquier vía de entrada. Otro elemento importante, otra propiedad importante para que el sistema inmunitario pueda protegernos bien es la diversidad, ¿vale? Tenemos muchos tipos de células diferentes, aquí están representadas de muchos colores, pues tenemos millones y millones y cada una de ellas tiene la capacidad de detectar cosas diferentes. O sea, nosotros estamos rodeados de microorganismos que pueden ser distintos. Pues nosotros tenemos un pool, una diversidad de leucocitos que están preparados para poder reconocer estas cosas diferentes, tanto si existen como si todavía no existen.
Porque también, ¿qué ha pasado con esta pandemia que hubo de COVID-19? Aparece un nuevo patógeno que no existía y nuestro sistema inmunitario es capaz de reconocerlo y de defendernos. Y también tenemos otra propiedad muy importante, que es la memoria. El sistema inmunitario ni perdona ni olvida. Y la memoria es una propiedad muy importante porque, ¿qué va a pasar? Que en el momento en el que hemos tenido una infección, o bien esta infección ya no la vamos a tener más en nuestra vida, como por ejemplo pues el sarampión o la varicela, o puede que la volvamos a tener, pero ya la siguiente vez ya no es tan grave, ya es una enfermedad mucho más leve, ¿no? Como ha podido pasar también pues, con una gripe o con el COVID nuevamente, en fin. ¿Y esta memoria por qué se da? Pues aquí tenemos representado un microorganismo que ha entrado, que está de color amarillo, que será reconocido por una de nuestras millones de células, en concreto pues también lo reconocerá la amarilla, y como tiene un estímulo, esta célula se multiplicará. Se multiplicará para ser capaz de defendernos contra estos microorganismos. Una vez que nos haya defendido, que haya erradicado esta infección, ya no hace falta que haya tantas de este tipo de células. La mayoría ya pues, desaparecerán y morirán, pero se van a quedar unas cuantas. Y estas son nuestras células de memoria que estarán ahí, que tienen una vida mucho más larga por si se le ocurre volver, ¿vale? Para poder cargárnoslo de una manera mucho más eficiente y más rápida. Pues bien, eso es para qué sirve nuestro sistema inmunitario, pero ahora veamos un poco cómo funciona. Tenemos dos tipos de defensa. La primera sería la inmunidad natural y yo creo que se entiende muy bien haciendo el símil como de un castillo, ¿vale? Pensad que tenemos un pueblo que vive, pues que vamos a construir un castillo para defenderlo. Pues esto sería equivalente a la inmunidad natural. Tiene unas barreras que las vamos a poner ahí por si acaso, porque siempre puede ser que venga un invasor. Si no tenemos ninguna barrera, pues en el momento que venga ya es tarde, o sea, no, nos pillan bragas, o sea, no tenemos con qué defendernos. Vale, pues tenemos estas barreras que físicas, pues la piel, las membranas mucosas nuevamente, físicamente impide que penetre ningún microorganismo y esto lo podríamos equiparar pues a estas murallas. Físicamente van a impedir que un enemigo entre dentro del cuerpo. Pues químicas, secreciones, moléculas solubles, un pH que no le gusta a los microorganismos, ¿no? Un pH ácido que podemos encontrar en el estómago o en las secreciones vaginales, por ejemplo. Y esto lo podríamos equiparar pues al foso. En el foso ponemos, por ejemplo, aquí unos cocodrilos y unas anguilas eléctricas y a ver si le apetece entrar a alguien para adentro. Y luego tendríamos las defensas celulares, que aquí podríamos equipararlas pues, con la población que vive dentro. Los campesinos están ahí, no son los más duchos, ¿no? En el arte de la guerra, ellos pues viven ahí, trabajan ahí, pero bueno, tienen palos, azadas y en un momento dado si nos intentan invadir, pues oye, voy a mantenerlos a raya mientras llega la caballería. Y la caballería o el ejército pesado, la gente que sabe luchar, que es al que voy a llamar, pero que tarda más porque tiene que venir de más lejos. En nuestro caso, pues se tiene que formar, ¿no? Tenemos que reclutarlo, tiene que proliferar. Pues sería la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿vale? Y es más específica y va a ser capaz de defendernos de una manera más eficiente. Y bueno, conozcamos un poquito más cómo son pues, estas células, ¿no? De la respuesta innata y de la respuesta adaptativa. La respuesta innata, que hemos puesto el ejemplo, ¿no? de estos campesinos que protegerán lo suyo, pues tenemos los eosinófilos, los neutrófilos, que son las más abundantes en la sangre, son los leucocitos, todos ellos son leucocitos, son los leucocitos más abundantes en circulación, los monocitos, ¿vale? Y luego tenemos de la respuesta adaptativa, estos que son específicos para luchar, los linfocitos T y los linfocitos B, que son los secretores de anticuerpos, que a muchos os sonará lo de los anticuerpos. Y la diferencia un poco entre ellos, aparte de que los primeros hemos dicho que son las defensas que tenemos ya preformadas, ¿no? Que están listas ahí para evitar que haya un microorganismo invasor, es que su reconocimiento es mucho menos fino, ¿vale? La respuesta innata va a ser capaz de detectar que ha entrado un virus, por ejemplo, y va a montar una defensa frente al virus, pero no va a saber si es un virus de la hepatitis C o es un virus de la gripe, solo sabe que es un virus.
y bueno, ya por lo menos suficiente y ya está montando una respuesta para virus. Mientras que los linfocitos de la respuesta adaptativa sí que van a saber, esto sí hilan fino, y sí van a saber si es un virus de la gripe, de Epstein-Barr, etc. ¿Vale? Y van a montar una respuesta específica y concreta para ellos, ¿vale? Es como, pues bueno, si volvemos al ejemplo del castillo, pues aquí los campesinos, cuando viene el enemigo, no sabe si son los alemanes, los ingleses o los franceses, pero la adaptativa sí que lo sabe. Y luego, además, como hemos dicho que tiene memoria, cuando se ataque y se carga a los franceses, se acordará de que funcionaron los cañones mejor que las lanzas. Y entonces, por eso, en ese segundo ataque, la respuesta se va a montar de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Bueno, por tanto, la situación que tendríamos sería un poco esta. Nosotros estamos rodeados de microorganismos. Afortunadamente, la mayoría no son patógenos. De hecho, la mayoría y muchos son beneficiosos. Tenemos muchos microorganismos en la piel, dentro de nuestro intestino, que nos ayudan a hacer la digestión, que es lo que se llama la flora intestinal, ¿no? Son comensales, que se llaman, viven con nosotros les damos un hogar y ellos pues no nos perjudican y además incluso nos ayudan. Pero algunos sí que pueden causarnos enfermedad. Y aquí quieren entrar todos, porque, hombre, nosotros somos como un caramelito para los microorganismos, ¿vale? Es lo que hemos dicho, pues somos como un hogar, les damos alimento, es un sitio donde ellos pueden vivir. Así que todos quieren entrar. Lo primero que se encuentran son estas barreras que hemos dicho, pues la piel, las mucosas. A la mayoría les va a frenar esto, pero algunos sí que conseguirán traspasar. Y si lo hacen, es donde se encontrarán estas defensas de la inmunidad innata y algunos pues todavía conseguirán traspasar. Y es aquí donde va la inmunidad adaptativa. Muy bien, así es como se organiza el sistema inmunitario, pero no es tan fácil. Para que funcione así de bien, necesitamos, por un lado, educar al sistema inmunitario y, por otro lado, necesitamos entrenarlo. ¿Y qué quiere decir educar al sistema inmunitario? Pues es enseñarle, explicarle a qué debería atacar y a qué no, porque de hecho, hombre, no tiene que atacar ni a lo propio, es decir, a nuestro propio cuerpo, ni tampoco debe atacar a cosas, aunque no sean propias, pero que no sean peligrosas. Sería un gasto de energía y algo inútil. No nos hace falta atacar cosas que no nos van a hacer daño. Si volvemos al ejemplo del castillo, pues ni hace falta que se maten unos campesinos con otros, hombre, que no es lo suyo, ni tampoco si el de la aldea vecina quiere venir a comprar pan o a vendérnoslo, pues tampoco nos lo vamos a cargar, ¿no? Aunque no los conozcamos, porque no es peligroso, no es un enemigo dañino. Pues ese sería un poco el concepto. Tenemos que enseñar que el sistema inmune tolere, reconozca los elementos propios de nuestro propio cuerpo y elementos ajenos que no suponen una amenaza, como pueden ser pues microorganismos que hemos dicho que son comensales, que no nos van a causar enfermedad. También los alimentos, pues los alimentos son elementos extraños, no son de nuestro cuerpo, pues esto también deben aprender el sistema inmune a que no tiene que atacar esto. Y otros elementos como puede ser pues el polen de las plantas, que los respiro cuando voy por la calle, pues son elementos inocuos que no me van a hacer daño. En cuanto a entrenarlo, pues ¿qué consigo entrenando al sistema inmunitario? Pues que sea más eficaz y más poderoso, ¿no? Más fuerte y que frente a lo dañino pues lo elimine con más rapidez, con más eficiencia. ¿Y esto cómo lo consigo? Pues de manera natural, con las infecciones que vamos pasando a lo largo de la vida. Esto es como pues un entrenamiento para que el sistema inmune cada vez esté más fuerte. Y de manera artificial, pues con las vacunas, ¿no? Introducimos en el cuerpo pues, organismos que pueden ser patógenos, nos pueden causar una infección, o bien de manera que los atonto para que no me causen una infección, o bien directamente muertos. De manera que le estoy diciendo a mi sistema inmune, oye, si esto lo ves alguna vez, si quiere entrar, atácalo, ¿vale? Ya hemos dicho que guardará memoria, que sabrá cómo atacarlo y cómo defendernos frente a esa infección. Pero estos mecanismos pueden fallar. ¿Y qué pasa cuando ya no reconozco lo propio como propio y lo ataco? Pues aparecen fenómenos de autoinmunidad. Y cuando estoy atacando elementos que son ajenos,
pero que no son dañinos, pues pueden aparecer las alergias. ¿Y qué pasa? Pues cuando no he entrenado bien el sistema inmune, no se ha entrenado bien, pues gente que vive en sitios muy asépticos, que no pasan muchas infecciones a lo largo de su vida, no se vacuna. Bueno, pues lo que puede pasar es que cuando realmente tengo una infección, tengo una enfermedad más grave, porque no he tenido el sistema inmunitario entrenado y este no me ha protegido de una manera eficiente. Muy bien, pues si nos centramos un poco en lo que nos interesa, ¿no?, en este webinar, que es la autoinmunidad, primero saber definir qué es. Pues es, como hemos dicho antes, el reconocimiento por parte del sistema inmunitario de elementos propios como si estos fueran extraños. Y me gustaría recalcar que es muy importante que no es lo mismo autoinmunidad que enfermedad autoinmune. Autoinmunidad, o sea, podemos tener marcadores de autoinmunidad, de hecho, igual os suena cuando os han hecho una analítica, autoanticuerpos, antinucleares, ¿no?, o losanas. Podemos tener anticuerpos que reconocen elementos propios, pero esto no nos está dando una sintomatología ni una enfermedad. Por tanto, no padezco una enfermedad autoinmune por el hecho de tener un marcador de autoinmunidad, ¿vale? Esto es relativamente frecuente en la población sana, sobre todo a medida que avanza la edad, ¿vale? Porque nos vamos exponiendo a diferentes, hemos tenido diferentes infecciones a lo largo de la vida, vamos creando diferentes anticuerpos y algunos pueden reconocer de manera más o menos débil o fuerte elementos propios, pero esto no quiere decir que los estén dañando. Bueno, pues dicho eso, a veces sí que, pues por desgracia, hay enfermedades autoinmunes. Y estas se pueden clasificar pues, en función de la etiología, es decir, de qué las ha originado, en primarias, que son las minoritarias, menos de un 1%, que están causadas porque hay un defecto genético del sistema inmunitario, es decir, ya había algo que de base estaba mal. Las secundarias, que también son infrecuentes, menos de un 2%, y que no hay nada mal, el sistema inmunitario no tiene ningún defecto, pero hay un desencadenante. Y en este caso sabemos cuál es el desencadenante, es un factor conocido. Puede ser un fármaco, un tumor. Hay personas que cuando desarrollan un tumor, como el sistema inmunitario intenta eliminarlo, esto es bueno, pero el tumor al ser propio, pues también puede generar que haya un ataque frente a otros elementos propios y que se dé una enfermedad autoinmune. Y por último, las multifactoriales, que son las más frecuentes. ¿Y estas a qué se deben? Pues es un sumatorio de factores genéticos, factores ambientales y un factor estocástico. Vamos a ver un poquito qué significa esto, porque dicho así, pues parece medio chino. Pues a ver, los factores genéticos, todos sabemos que nuestras células, tejidos, órganos, todo lo de nuestro cuerpo, pues las instrucciones para que sean así están en nuestro material genético, ¿no?, en nuestras moléculas de DNA. Pues hay ciertas combinaciones, que aquí están pues señaladas en rojito, hay unas combinaciones de variaciones de ciertos genes que pueden predisponer a que una persona tenga más probabilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune. Y esto con lo que más se ha ligado son con los genes del HLA, que también os puede sonar. Y que son unos genes pues, muy importantes para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. También factores ambientales que pueden predisponer a que se desarrolle una enfermedad autoinmune, como es la exposición a ciertos tóxicos, de nuevo las enfermedades que hemos podido padecer a lo largo de la vida, la flora que tenemos, esta microbiota que tenemos, los alimentos que consumimos, o sea, es un sumatorio de exposición a lo largo de los años que pueden predisponer a tener más probabilidad de desarrollar una enfermedad autoinmune. Y luego está el factor estocástico, que es que cuando se ha dado todo esto de aquí en una persona determinada, pues de pronto un día un factor pues es el que te desencadena ya, que te dé la enfermedad. Y esto pasa, por ejemplo, pues hay pacientes que cuando tienen una gastroenteritis por Campylobacter desarrollan un Guillain-Barré, que es una enfermedad autoinmune. ¿Quiere decir que todos los que tengamos una gastroenteritis por Campylobacter vayamos a tener un Guillain-Barré después? Pues no. Lo que pasa que es que ese señor o esa señora ya tenía pues unas papeletas, tenía ya una cierta historia en su material genético, en su ambiente, que ha hecho
que esa infección al final pues le desencadene esta enfermedad autoinmune. Bien, entonces, bueno, pues dejar claro que ninguno de estos factores de manera independiente son causantes de la enfermedad, ¿vale? Sino que es un sumatorio de todos ellos y que el hecho de tener una asociación con un cierto HLA no quiere decir que vayas a tener una enfermedad autoinmune, ¿vale? Bueno, eso es la clasificación en base a la etiología, a qué ha originado la enfermedad autoinmune, pero también podemos clasificar las enfermedades en función a su distribución, es decir, qué es lo que afecta. Y tenemos las enfermedades autoinmunes sistémicas, que son aquellas que afectan pues, varios órganos diferentes o varias estructuras del cuerpo diferentes, como puede ser la artritis reumatoide, que ya sabemos que principalmente afecta a las articulaciones, pero también puede afectar otras partes del cuerpo. O el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, la esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias, vasculitis, son enfermedades autoinmunes sistémicas. Pero luego tenemos otras que son organoespecíficas, que el ataque del sistema inmunitario va dirigido contra un órgano en concreto. Y muchas os sonarán porque, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Que es una enfermedad que el sistema inmune ataca a las células productoras de insulina. O las gastritis, cuya diana es el estómago, o hay enfermedades que afectan solamente la piel. Y también tenemos, pues, que afectan a los ojos, ¿no? Y en este caso, pues, la uveitis, que es de la que hablaremos aquí un poco más. Bien, ¿qué es la uveitis? Pues es una inflamación que afecta a la capa intermedia del ojo, que es lo que se denomina la uvea, que por la parte de delante está formada por el iris y el cuerpo ciliar y por la parte de detrás por el coroide. Puede afectar también otras estructuras, la córnea, la retina, la esclera, ¿vale? No solamente la uvea. Podemos clasificar también, porque a los seres humanos nos encanta clasificarlo todo, pues las uveitis en función de la afectación anatómica, es decir, qué parte del ojo se ha visto afectada. Tenemos las uveitis anteriores, en las que se afecta la parte anterior del ojo, como dice la palabra, son las mayoritarias, un 60%. Tenemos las uveitis intermedias, las posteriores y cuando afectan la totalidad del ojo, las panuveitis, las minoritarias. Pero también podemos clasificar la uveitis no solamente por qué parte del ojo se ha visto afectada, sino por la etiología, es decir, nuevamente, ¿qué la ha originado? Encontramos uveitis que tienen una inflamación porque hay o ha habido una infección, ¿vale? Es el porcentaje minoritario, un 20%, y sobre todo se asocian pues, a toxoplasmosis y algunas infecciones víricas como la de herpes simple y varicela zoster. Y luego tenemos las no infecciosas, que son la mayoría, sobre todo en los países desarrollados en los que ya ciertas infecciones no son tan frecuentes, y son las que se llaman inmunomediadas. Aquí encontramos dos tipos, las que son parte de una enfermedad autoinmune, es decir, hay una enfermedad autoinmune cuya una de sus manifestaciones, que puede ser la primera o puede no ser la primera, es esta inflamación del ojo o uveitis, o puede que no encontremos una causa que esté explicando esta inflamación del ojo. No hay una manifestación autoinmune en el resto del organismo, ¿vale? Es las que denominamos idiopáticas, porque no sabemos por qué se ha generado esta inflamación. Y es la mayoría de las no infecciosas. Bien, si entramos en las que se deben a las que son por manifestación de una enfermedad autoinmune sistémica, la mayoría de los casos las encontramos en el contexto de las espondilitis anquilosantes, pero también en enfermedades inflamatorias intestinales, tiroiditis autoinmune y enfermedad de Behçet. También se pueden encontrar en el contexto de otras enfermedades, aunque de forma mucho menos frecuente. Vale, pues tener el diagnóstico y saber diferenciar bien entre las que son de etiología, las que son provocadas por una infección o las que no. Si no son por una infección, si hay una enfermedad autoinmune detrás, si es sistémica, si no. Esto es importante porque de esto va a depender el tratamiento de elección que se dé, ¿vale? Y cuanto más temprano hagamos esta clasificación, pues antes podremos poner un tratamiento que sea eficaz.
Obviamente, el sitio de entrada para definir qué tipo de patología ocular inflamatoria tenemos, pues es el oftalmólogo. Pero como hemos comentado antes, pues no solamente el oftalmólogo, sino que el abordaje multidisciplinar. Hay otra serie de especialistas, reumatólogos, internistas, radiólogos, neurólogos, etcétera, que también van a colaborar en que de este diagnóstico de manera precoz, ¿no? Para que se pueda implantar el tratamiento lo más tempranamente posible. Y bueno, también aquí pues ponemos nuestro granito de arena, ¿no? ¿Cuál sería nuestra participación en los inmunólogos, ¿no? En los hospitalarios? Pues hay una serie de pruebas que se hacen, de hecho, de manera rutinaria. Luego también existen muchas partes de investigación, que esto podría ser para otro webinar. O sea, lo vamos a dejar un poquito así más como introductorio, más básico. Pero simplemente las pruebas que realizamos el día a día en un hospital grande con servicio de inmunología o con el inmunólogo, pues podemos cuantificar inmunoglobulinas, complementos, lo que hemos comentado antes de anticuerpos antinucleares, que son autoanticuerpos, y una serie de pruebas, estudios genéticos, ¿no? La asociación con HLA, que me van a ayudar mucho si hay una autoinmunidad detrás y qué tipo de autoinmunidad, qué tipo de enfermedad hay detrás, lo que es filiar la enfermedad y conocerlo, pues es poder también, porque así sabré dónde atacar, lo que conozco, dónde lo puedo atacar. Vale, viendo esto, también me gustaría un poco comentar cómo es el sistema inmunitario del ojo y entonces ver cómo se está produciendo, por qué se está produciendo esta inflamación ocular. Decir que el ojo es un poco peculiar, tiene su particularidad, ¿vale? Es un órgano que se denomina privilegiado inmunológicamente. No es el único, hay otros como el sistema nervioso central, las gónadas, que son los testículos y los ovarios, y la placenta. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, pues son estructuras que son tan especializadas, tan importantes. Pensad en la visión, en el sistema nervioso central que nos da la capacidad de razonar, de coordinarnos. Las gónadas, que son nuestras células que producen nuestras células reproductoras. Luego la placenta, que es lo que va a separar del resto del organismo para que se produzca el crecimiento del feto. En fin, son estructuras que son altamente especializadas y súper importantes, y en la evolución lo que se decidió es, en vez de meter al sistema inmunitario dentro, a los soldados dentro para que lo proteja, pues lo que vamos a hacer es preservarlo. Vamos a ponerlo en una cúpula separado del resto para que nadie lo ataque. ¿Por qué? Porque son células tan especializadas que luego me va a costar mucho repararlas, ¿vale? ¿Y por qué no meto dentro a células del sistema inmunitario? Pues bueno, porque los soldados muy finos no son. Entonces, si pensamos de nuevo en el castillo que teníamos antes, ante un ataque, aunque yo me defienda y eche al invasor, va a haber daños colaterales. Habrá muertos, va a haber casas destruidas, incendios. Bueno, pues son daños. Un tejido tan delicado es muy difícil luego reponerlo y repararlo. Por eso la estrategia que seguimos es, bueno, pues lo separamos y que aquí no entre nadie, pero ni las defensas ni mucho menos los patógenos. El problema de esto, ¿cuál es? Que las barreras se pueden romper, ¿vale? Y se pueden romper ya sea o por una enfermedad autoinmune que hay fuera, ¿vale? Porque hemos dicho que están muy asociadas y entonces como hay una activación del sistema inmunitario que es fuerte, pues estos daños colaterales pueden romper esta barrera. O ya sea por un traumatismo, por ejemplo, o por una infección, que son causas que hemos visto que pueden desencadenar en uveitis. ¿Y cuál es el problema si se rompe esta cúpula, esta barrera que he hecho para preservar el ojo? Pues que al tenerlo preservado dijimos, bueno, entonces no vamos a gastar energía en educar al sistema inmunitario a que tolere los elementos del ojo, porque total, no se lo va a encontrar nunca, ¿vale? Pero si se rompe, ahí está el problema. Ahí saldrán elementos del ojo, el sistema inmunitario lo verá
y como nadie le ha explicado que eso era algo propio, él lo reconoce como algo extraño, se activará y querrá atacarlo. Y esto es un poco lo que pasaría, ¿no? En una imagen así más gráfica. Ante un estímulo que hay fuera, llame infección, llámale enfermedad autoinmune, hay una activación del sistema inmunitario, puede haber una infiltración dentro del ojo y puede haber también una rotura de esta barrera que está separando el ojo de la periferia. Y esto va a hacer que salgan elementos del ojo que no ha reconocido nunca el sistema inmunitario, una activación, un reclutamiento de células efectoras del sistema inmunitario, ¿no? Estos soldados que voy a llamar para que vengan a ayudarme, pero que en realidad lo que estamos haciendo es una inflamación, un daño del tejido ocular. Es lo que da pues, la sintomatología de la enfermedad. Y aunque esto parezca un poco rollo, pero es importante conocer estos datos porque, bueno, como he dicho antes, el conocimiento es poder. Si conozco cómo ocurren las cosas, podré frenarlas. Y por eso también tenemos diferentes fármacos que pueden frenar la activación del sistema inmunitario frente al ojo. Pues os sonarán los antiinflamatorios, como los corticoides, la ciclofosfamida, el metotrexato, que van a frenar a los soldados últimos que están atacando, ¿vale? Lo que van a hacer es disminuir la inflamación, una mejoría rápida de la sintomatología. Y luego tenemos otros fármacos inmunomoduladores que ya son más dirigidos, más finos, ¿no? Pues igual os puede sonar los anti-TNF o los anti-CD20 que ya van frente a elementos concretos para parar la respuesta inmune. En dos grandes cajones podríamos separarlos, pues, son los antiinflamatorios, que mejoran, tienen un efecto más rápido, con una mejoría sintomática, y los inmunosupresores inmunomoduladores, que interrumpirán vías de la respuesta inmunológica, induciendo remisión, porque van a modificar la historia de la enfermedad. Y ya está, porque no quiero aburrir más, porque yo creo que ya he metido mucha información. Y bueno, simplemente como conclusión es destacar que el sistema inmunitario es uno de los sistemas más complejos del organismo y que nos protege frente a agresiones externas, que un sistema inmunitario bien educado y entrenado es menos propenso a cometer errores, tanto hay que cuidarlo también, y que dadas las diferentes etiologías o causas que tiene la uveitis, ¿no? Infecciosa, autoinmune y tal, pues un abordaje multidisciplinar va a permitir un diagnóstico preciso y un tratamiento más temprano. Y nada más, que muchas gracias a todos por la atención y que esperamos veros pronto, que si os pilla cerquita Barcelona, dentro de nada celebramos nuestro día, el Día de la Inmunología, el 29 de este mes, y bueno, estáis invitados a acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariscal. Yo creo que ha sido de los webinars más interesantes que hemos tenido en AUVEA. Una explicación brillante, sencilla, pero muy clarificadora de lo que es realmente la inmunología y que tiene que ver con la uveitis. No sé si alguno de los presentes tiene alguna duda o le gustaría hacer algún comentario. Si he visto por aquí un agradecimiento de alguien que le ha gustado mucho. Bueno, ahora pasamos el examen, ¿no? Entonces. Totalmente, ha sido muy clarificador y de verdad que muy, muy interesante. Lo comentábamos antes con, con la junta directiva, que yo creo que es de la pura esencia de AUVEA, de intentar explicar con palabras sencillas todo lo que nos rodea. Y bueno, estamos muy agradecidos. Veo que tenemos dos preguntas. Una de ellas es, quisiera saber si cabe la posibilidad de alguna relación con la enfermedad de Castleman. Pues mira, no soy yo muy entendida de esta enfermedad, pero sí que la tolerancia al final cuando se rompe, pues por eso hay asociaciones entre enfermedades autoinmunes, porque bueno,
al final falla ese mecanismo de tolerancia y vas reconociendo cosas diferentes que te pueden asociar diferentes enfermedades. Pero no sé si eso ya igual lo podría decir más su reumatólogo o algo, pero no sabría si la uveitis puede estar muy relacionada con la enfermedad de Castleman. No se lo podría decir bien. Muchas gracias. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta un poco más personal ahora que están las lecciones de los MIR. ¿Por qué hacer inmunología? Bueno, yo lo cogí, soy bióloga y no lo cogí vía MIR, pero bueno, es una especialidad que al principio siempre la recomendabas a gente que decía, si no quieres ver pacientes, si te gusta la medicina pero no quieres ver pacientes. Eso ya cada vez va cambiando más en España, ya está habiendo muchas clínicas en las que hay inmunólogos clínicos y de hecho pues también es muy importante porque es la base. O sea, aunque si luego tienes afectado el pulmón, te va a tratar mejor el neumólogo y tienes afectado el riñón, pues el de digestivo, pero el que te lo integra porque tu problema, lo que está fallando es el sistema inmunológico, pues al final tienes a esa persona de referencia que es el inmunólogo. Entonces, bueno, ¿por qué hacer? Pues yo qué te voy a decir, yo te voy a vender la moto. A mí me parece una especialidad súper interesante, pues, y no sé, y es como que te explica muchas cosas, ¿sabes? No sé, es esencial para que sigamos aquí y, bueno, no sé. A mí me parece una especialidad muy bonita y es que no sabría decirte bien por qué escogerla, o sea, como que tendría mil razones, pero no soy objetiva. Desde AVEA siempre reconocemos mucho la labor que tienen los inmunólogos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a tratar con reumatólogos, en algunos casos con medicina interna, pero se desconoce mucho sobre nuestro sistema inmunitario y nuestra relación que tenemos con él. De hecho, uno de los temas que abogamos mucho en AVEA es la relación de la microbiota con nuestra salud, ¿no? Porque consideramos que al final todo lo que hacemos, igual que la nutrición, la psicología, están conectados con nuestra enfermedad y son factores estresores o factores que influyen de una manera o de otra. Tenemos otra pregunta que nos dice, las uveitis son enfermedades crónicas, si no existiría alguna posibilidad de curación, que eso me voy a adelantar yo y ojalá pudiera existir, pero actualmente no. Lo que hay son tratamientos moduladores de la enfermedad, con los que se puede llegar a tener una enfermedad inactiva, pero no existe una cura como tal. Y la pregunta que yo creo que nos resulta más interesante y enfocada a este webinar es si no se podría reeducar al sistema inmune o bien cómo hacen los fármacos inmunomoduladores para reeducar nuestro sistema inmunitario ante estas enfermedades. A ver, lo más parecido a reeducar el sistema inmune lo tenemos muchas veces con las vacunas en alergias, ¿no? Que es un poco en contraposición a una enfermedad autoinmune, estás reconociendo algo que no tienes que reconocer, pero en vez de ser de tu propio cuerpo es de fuera, ¿no? Y se hacen vacunas pues con aquello que estás reconociendo como dañino, pues te lo vas metiendo poquito a poco en un ambiente que no es pernicioso para que tu sistema inmune se acostumbre, ¿vale? Y lo tolere. Pero en un autoinmune es que tienes todo el tiempo ahí aquello a lo que ya no te has, a lo que te has destolerizado. Entonces tienes todo el tiempo el estímulo. Y entonces la educación de momento y en la práctica diaria no la hay. Lo que hay es lo que tú bien has dicho, inmunomoduladores, ¿no? Fármacos que sabemos cómo conocemos, cómo funciona, pues vamos a frenar ciertas vías para que no se esté dando este ataque. Pero una cura y una reeducación en el contexto de una enfermedad autoinmune, de momento no se puede aplicar. ¿Se podría considerar los medicamentos biológicos como esta reeducación también al sistema inmunitario al introducirles pues los anti-TNFs o lo que corresponda?
No, no sería una reeducación, sino que sería igual. Conocemos pues un anti-TNF que es un mensajero, una molécula soluble que actúa de mensajero para estimular al sistema inmune. El sistema inmune ya se ha estimulado porque está reconociendo algo que no le gusta y que atacar. Pues ese TNF está como manteniendo esa activación, por eso lo bloqueamos. Pero lo que hace es quitarle uno de los elementos activadores. Es una manera de modular. Es un inmunomodulador también. Es que nos inventamos unas palabras que lo ponemos difícil, ¿eh? También. Un poquito, sí, la verdad. Nos preguntan también si en el caso de una uveitis idiopática que no ha podido ser clasificada porque ninguna prueba ha respondido, eh, ¿podría ahora mismo con los inmunólogos a lo mejor encontrarse ese origen? Eh, a veces es que también una idiopática puede ser idiopática y dejar de serlo. Es decir, de momento es idiopática porque no he encontrado un autoinmune subyacente, pero porque lo mismo, como tú decías al principio, es que la primera manifestación ha sido el ojo. Y entonces, pues el seguimiento en el tiempo de este tipo de pacientes y con la ayuda de estas pruebas inmunológicas y tal, sí que nos permite, nos ayuda pues a clasificar al final y a detectar si hay un autoinmune subyacente antes de que haya dado la cara. Entonces sí que ayuda, pero habrá un porcentaje de uveitis que van a seguir siendo idiopáticas y que de momento no tenemos herramientas y para eso también pues está la investigación, hay muchos grupos que van avanzando en el tema. También por ello fomentamos mucho la investigación, ¿no? Intentamos colaborar en grupos multidisciplinares de diversos proyectos con sinergias entre los profesionales sanitarios para que se investiguen estas autoinmunes que a lo mejor en un momento primero también estamos hablando, pues eso, hace 30 años versus ahora, con la cantidad de información, la formación, la investigación que ha habido en muchas áreas y que, bueno, que va a seguir esto creciendo y avanzando y que a lo mejor dentro de 10 años nos volvemos a reunir en un webinar y decimos, oye, hemos encontrado una manera de detección más completa, ¿no? Yo creo que también los profesionales sanitarios que os dedicáis a la investigación y a la parte más clínica, ¿no? También nos dais esperanzas de futuro en el sentido pues, de encontrar mejores tratamientos, de encontrar nuevas formas de detección precoz, de colaborar en un diagnóstico para que sea mucho más inclusivo y también por lo menos en base a mi experiencia, nos proporciona también cosas que en nuestros medicamentos, nuestros tratamientos, nos provocan una serie de efectos secundarios a largo tiempo cuando se mantienen mucho y que la inmunología ayuda a la prevención y a la mejora de esas patologías, ¿no? Asociadas a nuestra uveitis o a nuestra enfermedad autoinmune. Sí, y bueno, y ahora la tendencia es cada vez más que, gracias a Dios, porque es una mejora indudable, a trabajar en equipos multidisciplinares, que es lo que decíamos antes. Es que antes pues te visitaba el oftalmólogo y ya, pero es que ahora hay muchísima comunicación. O sea, en el hospital te llama el reumatólogo para decirte, mira, tengo este caso, qué pruebas le puedo añadir o qué significan estas pruebas, qué consideras que podemos hacer más. Y hay mucho diálogo y al final, pues el diagnóstico es entre todos, o sea, y nos reunimos todos en una sala y vemos todas las pruebas que ha habido y la verdad es que yo creo que eso ha hecho que se gane muchísimo. También queremos animar a los pacientes que a veces solamente les ve el oftalmólogo y piensan que puede haber algo más. Bueno, pues también ellos intenten formarse como pacientes expertos para poder decirle a su médico, oiga, existen estos equipos multidisciplinares, a mí me gustaría participar, me gustaría que otro profesional sanitario colaborase, porque a veces, sobre todo los que son a lo mejor un poquito más mayores, no están tan acostumbrados a ese trabajo en equipo, ¿no? Y bueno, también nosotros tenemos que ser impulsores del cambio para los profesionales sanitarios. Sí.
nos comentan también, que como hablábamos antes, la comida, la microbiota y la forma de comer es un factor también importante. ¿Tendría alguna relación con la inmunidad? Bueno, obviamente los alimentos. Bueno, el tener una alimentación adecuada al final, también el sistema inmune consume mucha energía, sobre todo cuando tiene que actuar. Es un sistema y estar bien alimentados es importante. Y el hecho de la microbiota, pues el tenerla equilibrada es importantísimo también porque, bueno, cuando gente que tiene disbiosis pues significa que la microbiota se ha alterado o porque no está compuesta por todos los microorganismos que tienen que estar, o había una desregulación que hay uno que ha proliferado demasiado o hemos perdido mucha masa de microbiota. Esto hace que también nosotros produzcamos en el sistema digestivo los elementos diferentes. Por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta son inmunomoduladores. En la gente que tiene disbiosis tienen menos síntesis de estos ácidos grasos inmunomoduladores. Por tanto, empiezan como a activarse más ciertos linfocitos efectores que pueden dirigirse también al ojo, porque además penetran, al haber menos microbiota en el intestino, al no estar colonizada, es más fácil que otros organismos que sí que puedan ser patógenos entren, porque como el sitio no está ocupado, pues ya lo ocupan ellos. Penetran y esto hace también pues que puedan diseminarse, que aunque al ojo igual no entran, porque hemos dicho que está protegido, está separado del resto del cuerpo, pero sus productos sí que pueden entrar y esto puede acelerar inflamación. Entonces sí que se ha visto que hay una relación importante entre la microbiota y la disbiosis y el desarrollo de uveitis. Baja también la inmunoglobulina A que tenemos en los ojos, que nos protege. O sea, se han visto ya conexiones que sí, que parece que hay un mecanismo de causalidad. Creo que podemos darle a lo mejor un poco de tiempo y hacer un webinar sobre esto más adelante, la relación, la mejor a tres bandas con Ingrid Castaño, que es nuestra nutricionista clínica, inmunología, nutrición y uveitis, ¿no? Yo creo que sería a lo mejor muy interesante para proponer para el futuro. Es que era un tema que también da para mucho y claro, es que no vas a estar aquí 2 horas, que no, que no. Entonces, bueno, lo dejamos para más adelante a través de nuestras redes sociales, de nuestros emails para los socios. Iremos informando sobre actividades que hagamos con la Sociedad Catalana de Inmunología, como el evento que decía la doctora Mariscal el día 29. Si alguno está interesado en asistir, que por favor se ponga en contacto con nosotros. Y bueno, allí estará Manel Riera, nuestro tesorero, quien va a participar en una mesa de pacientes también. Y, y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ir finalizando el webinar. Si alguien tiene alguna última pregunta o algún último comentario, lo puede hacer. Y ya nos despediríamos pues hasta el próximo webinar, que yo espero que sea pronto, antes, a ver si podemos hacer alguno antes de verano. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, muchas gracias a la Sociedad Catalana de Inmunología por su colaboración y en especial pues a la doctora Mariscal. Y bueno, y si a alguien le quita el sueño alguna pregunta que se le venga a la mente, bueno, que os la puede llegar a hacer llegar a la asociación y que como tenemos en contacto, yo estoy dispuesta a contestar preguntas a posteriori, ¿eh? No tengo inconveniente. Pues Perfecto, muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos, nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.